tardes, compañeros y profesores. Hoy les venimos a hablar del romanticismo. Los integrantes del grupo somos Leonardo Guerrero, Rafael Castellón y Luis Sánchez. ¿Qué es el romanticismo? Fue una etapa de profundos cambios en toda Europa, tanto políticos como culturales. La deriva de la Revolución Francesa y la decadencia de las ideas ilustradas dieron paso al periodo convulso con la llegada del romanticismo. Los románticos se opusieron al orden ilustrado basado en la razón, ensalzaron la subjetividad, a los valores individuales y las libertades políticas. Política. Entre 1820 y 1823, el trienio liberal, se instauró una monarquía constitucional. Fernando III tuvo que jurar la Constitución de Cádiz. La aprobación en 1812 de la Constitución de las Cortes de Cádiz supuso un espaldarazo a las ideas liberales. Los liberales mejoraron sensiblemente la situación del país y recuperaron el espíritu romántico. En 1823, la intervención del ejército permitió el inicio de un nuevo periodo. Cultura. El movimiento romántico llegó a España en la primera mitad del siglo XIX, más tarde y más atenuado que el resto de Europa. Cuando ya desapuntaba el realismo, el retraso se explica, como muchos otros casos, por la situación del país. Autores. Entre los autores de las obras líricas del romanticismo español destacan José de Espronceda, representante de un romanticismo inicial más exaltado y liberal, y Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro, autores de la segunda mitad del siglo XIX, denominados presimbolistas, pues buscan un lenguaje más intimista y moderno. Romanticismo. Se define la supremacía del sentimiento y la subjetividad sobre la razón. El artista reafirma su individualidad y su libertad, oponiéndose a las normas sociales. La confrontación entre el ideal y la realidad provoca angustia existencial y pesimismo. El arte busca nuevas formas de expresión creativas que reflejan las pasiones humanas. El arte es subversivo, persigue una nueva sociedad de personas libres. Características del romanticismo. La subjetividad. El arte se convierte en un medio para reflejar el mundo interior del artista. Deseo de libertad. El romántico es un defensor a ultranza de la libertad personal en las ideas, en el arte, en la época, en la política. Por ello se rebelan contra las normas sociales y el costumbre de su época. Angustia vital. El mundo para el romántico es injusto e imperfecto, alejado de las grandes ideas y sensibilidad artística. Nacionalismo. Los románticos valoran la cultura propia y reciben como algo auténtico y genuino. A finales del siglo XV y a principios del siglo XIX surgió en Europa, sobre todo en Reino Unido y Alemania, un movimiento cultural de carácter liberal y revolucionario, apuesta al relacionado ilustrado del neoclasicismo. Esta nueva corriente de pensamiento en el romanticismo se representó en todas las artes, pinturas y literatura, y reclamó el protagonismo del ser humano y sus emociones frente al dominio de la razón. El romanticismo aporta una nueva visión del nuevo mundo. El artista romántico se nubla contra el orden establecido y la relacionalidad neoclásica. Fernando III regresó a España, obligó a la Constitución de Cádiz en 1812 e impactó de nuevo la monarquía absoluta. Tras la pronuncia del movimiento general de Riego, las libertades gobernaron tras 3 años.